¿Cómo están, hermanas? ¿Bien? Sean bienvenidas. Qué gusto me da poder saludarlas, poder estar aquí para aprender juntas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta hermosa serie que Dios puso en el corazón, ¿verdad?, que es Viviendo conforme al Espíritu. Llevamos ya 2 temas. ¿Cuántas han podido estar? ¿Sí? Creo que Dios ya nos ha hablado, ¿verdad? Ha sido de muchísima bendición y sin duda el propósito siempre será llevarnos más a su voluntad, más a sus propósitos. ¿Cuántas lo creen así? ¿Sí? Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde que tú nos has permitido para exaltar tu nombre, para bendecirte, para reconocer que te necesitamos, que no somos nadie sin ti. Queremos ser esas mujeres que vengan a tus pies para aprender del maestro, del mejor maestro que eres tú. Enséñanos, guíanos por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotras y podamos entender toda esta palabra que se va a exponer, sabiendo que eres tú quien quieres siempre llevarnos a más, a mayor crecimiento, a mayor profundidad, a mayor espiritualidad. Úsame, Señor, en esta tarde, sabiendo que solo soy un instrumento en tus manos y que tú eres quien habla, tú eres quien dirige. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanitas. Pues les cuento que un día un hombre venía llegando de un largo viaje y llegó por fin a su destino. Al llegar, le dijo a su amigo: es extraño, pero cuando regresaba, me crucé por las montañas con un hombre que iba hacia el norte, pero decía que se dirigía al reino de Chu, que está al sur. Yo le pregunté: ¿y entonces por qué se dirige hacia el norte? ¿Por qué se dirige hacia el norte? Él me dijo que quería hacer algo antes y que no importaba, porque tenía muy buenos caballos. A lo que yo le respondí: sus caballos pueden ser excelentes, pero usted va en la dirección contraria. Tengo mucho dinero, dijo él. Y yo insistí: ¿y qué más da tener mucho dinero si va en la dirección opuesta? Él añadió: pero tengo un cochero muy experto. Yo le dije entonces: peor aún, cuanto más rápido sean sus caballos, más dinero tenga y más experto sea su cochero, más se alejará de su destino. Claramente, mis hermanitas, este hombre confiaba mucho en lo que tenía, sin importarle que no estuviera siendo guiado correctamente hacia el que decía era su destino. Era un hombre incongruente, ¿no creen? Su boca decía que quería ir hacia una dirección, pero sus acciones marcaban que iba hacia otro lado. El tema del día de hoy, ¿cuántas se lo saben? Mujeres guiadas por el Espíritu. Y yo le he puesto un título a esta enseñanza: ¿tú hacia dónde te diriges? Quiero que me acompañen al versículo base de nuestra enseñanza, que es Gálatas 5:18. Vamos a leer ahí. Díganme ya cuando lo tengan. Gálatas 5:18. Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Este es nuestro versículo base en el cual está enfocada nuestra enseñanza. Y quiero, para comenzar, ver el significado, la raíz de esta palabra guiar. Guiar, del griego ago, significa conducir, dirigir a alguien que guía a otro de la mano. Nos habla de ser conducidos, de ser llevados de la mano por alguien hacia una dirección. En este caso hablamos guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Nos dice nuestro versículo: pero si son guiadas por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿A qué se refiere con que ya no estamos bajo la ley? Bajo la ley nos habla sobre el cumplimiento de la ley de Moisés, y por la cual en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios a manera de cubrir los pecados. ¿Sí recuerdan que en el Antiguo Testamento el Señor pedía estos sacrificios a manera de poder cubrir el pecado? No quitarlo, lo cubría. Pero a causa del sacrificio de Cristo, de la promesa del nuevo pacto, ya no hay más sacrificios que dar por el pecado. Porque Cristo se dio, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre, por amor a todas nosotras.
haciéndonos libres del poder del pecado, haciéndonos libres de la ley. Y no estamos ya bajo ese pecado, sino bajo la gracia. Ya no es poderoso el pecado en nosotros, sino es el poder de la gracia en nosotros. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Con el contexto de esta carta, que ya Evelyn en enseñanzas anteriores nos ha hablado un poquito sobre esto, Pablo, quien escribió esta carta, les había enseñado el verdadero evangelio a los Gálatas. Pero ¿qué pasó? No tardaron mucho en ser persuadidos y engañados por falsas doctrinas. Ser engañados al querer ganarse el favor de Dios por medio de las obras, por medio de cumplir esta ley, los mandamientos, ¿verdad? No creyendo que era suficiente el sacrificio de Cristo. Pablo, estando preocupado por ello, les escribe esta carta recordándoles la sana doctrina y pidiéndoles que estuvieran firmes en la libertad que ya Cristo les había dado por medio de la fe, porque sabemos que solo es por medio de la fe, mis hermanas. No hay nada que nosotras podamos hacer para ganar la salvación. No es posible. Solamente fue por Cristo. Y ya no estamos sujetos a esclavitud. Y esto era algo que Pablo les hacía ver a los Gálatas, que ya no están bajo esclavitud. Porque por la ley, claramente, nosotros sabemos, tenemos el conocimiento del pecado. Si no dijera la ley, no matarás, no mentirás, no sabríamos que es pecado. Tenemos el conocimiento, sin embargo, queremos cumplir la ley, los mandamientos de Dios, no a manera de ganar la salvación, sino es una consecuencia de que Cristo ya esté en nosotros, que queremos obedecerle. Pero no lo hacemos con el fin de querer ser más buenos para Dios o querer ganar la salvación. Eso no es así, ¿verdad? No podríamos pagarle a Cristo. Solo Él pudo darnos esa libertad. Y como les mencionaba, el hecho de obedecer la ley, los mandamientos de Dios, no es con el fin de querer ganarla, sino es en agradecimiento a Dios por obediencia, ¿verdad? Sabemos que solo por la fe entonces, que el día de hoy somos salvas. Quisiera que me acompañaran a Romanos 8:2. Dice así: por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del poder del pecado y de la muerte. Ya no hay más condenación. Nos dice que hemos sido libres del poder del pecado, ¿verdad? Por el poder del Espíritu, de la vida en Cristo Jesús, hemos sido liberadas. Ya no hay más condenación, mis hermanas. ¿Cuántas dan gracias a Dios por esto? ¿Sí? Bueno, entonces dejando en claro esta libertad que ya tenemos en Cristo, quiero que volvamos a leer nuestro versículo base. Gálatas 5:18. Pero si son guiadas por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Romanos 8:14. Vamos a leerlo ahí juntas, para que nos quede bien claro quiénes son los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, léanlo conmigo, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Sí? Pues entonces nosotras somos guiadas por el Espíritu de Dios. Al ser mujeres nacidas de nuevo, mujeres selladas por el Espíritu Santo, tenemos ese gran privilegio, mis hermanitas, de poder ser guiadas o de poder ser guiadas por el Espíritu Santo. Y digo poder porque lamentablemente, aunque tenemos ese privilegio de ser guiadas por el Espíritu Santo, muchas veces no lo estamos siendo. Y esto no es porque Dios no lo quiera, porque claramente el deseo de Dios es que seamos guiadas a toda verdad por su Espíritu Santo. Él mismo lo dijo cuando le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera y que enviara a su Espíritu Santo para que los consolara. Y quiero que me acompañen a Juan 16:13. Vamos a leerlo ahí. Juan 16:13.
Juan 16:13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo siempre nos guiará a la voluntad de Dios, pero lamentablemente muchas mujeres cristianas hoy no son guiadas por el Espíritu Santo. Es muy fuerte, pero es cierto. Es una realidad que dentro de la iglesia, lamentablemente hoy en día vemos iglesias guiadas mayormente por la carne que por el Espíritu. Y de ninguna manera digo esto a manera de juicio. Claro que no. Simplemente que es una realidad que se vive el día de hoy y en el cual también nosotras podemos estar implicadas. Pero ¿a causa de qué será esto? La respuesta es por falta de obediencia. Podemos tener la bendición de poder ser guiadas por el Espíritu, pero no obedecer al Espíritu. Y esto es el resultado de que el día de hoy hay muchas mujeres cristianas que se han quedado estancadas, en las que no ha habido un crecimiento espiritual, a pesar de ya haber tenido años en el cristianismo, años de haber recibido a Cristo. Mujeres que llevan años con la misma situación, con sus mismas aflicciones, con sus mismos pensamientos, con sus mismas luchas. Van a consejería, se les da el consejo conforme a la guía del Espíritu, salen de ahí y deciden hacer lo que ellas quieren. No se apegan a la guía de Dios. Y claramente, como ya lo mencionaba antes, Dios no quiere esto. Que al habernos dado ya ese privilegio de nosotras poder ser guiadas por el Espíritu, que no seamos obedientes. Claramente Dios no quiere esto. Dios quiere ver crecimiento en cada una de nosotras por medio de su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Una persona que no tiene a Cristo nunca podrá ser guiada por el Espíritu Santo. Una mujer natural, hablando de una mujer que no está en Cristo, se entiende que no sea guiada por el Espíritu. Es más, ni siquiera puede, no le es posible. No puede entender las cosas del Espíritu. Y es algo tremendo porque en verdad es como si hubiera una venda, ¿verdad?, en los ojos. Y creo que lo experimentamos, al menos yo sí. Así estábamos todas nosotras antes de venir a los pies de Dios. Pero ahora ya hemos sido libertadas, ya se nos ha quitado esa venda, ya podemos entender las cosas espirituales y tenemos ese gran privilegio, ¿verdad?, de que ya no sean locura. Porque dice la palabra, ¿verdad?, en 1 Corintios 2:14, yo se los leo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene a Cristo en el mundo, sin duda le parecen locura, ¿verdad? Cuando tú le dices, estoy pasando una necesidad muy grande, estoy súper enfermo, pero tengo paz y confianza y estoy con alegría en mi corazón, estás loco, ¿verdad? Le son locura porque no entiende lo que el Espíritu Santo provoca en el corazón, porque no lo ha experimentado. Sin embargo, nosotras que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, se nos ha concedido tener una comunión con Dios y poder entender las cosas espirituales de tal manera que podamos ser guiadas por Él. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué hay mujeres que crecen, que se nota su sabiduría al hablar, al conducirse, que prosperan espiritualmente? ¿Y por qué hay otras mujeres que se sienten estancadas, que se sienten en el mismo lugar, en el mismo hoyo sin poder salir? ¿Por qué les cuesta entender ciertas cosas? ¿Por qué no han crecido? Porque están en las mismas situaciones emocionales. Una de las respuestas, y la más fuerte, sería porque aún no le has entregado tu vida a Cristo. Y esto es algo muy fuerte. Y yo sé que podrían decir, ay, pero ¿por qué no los dices aquí, no? Si aquí somos puras mujeres cristianas. Pero eso solamente es algo muy íntimo en el corazón, ¿verdad? Y que claro que da fruto en su tiempo. Y también hay muchas mujercitas escuchándonos por internet. Y que es importante que reflexionemos en esto. Esta es una parte importante. Una de las causas puede ser que realmente aún no haya un nacer de nuevo.
que todavía no hayas entregado tu vida a Cristo y por eso no puedes estar siendo dirigida por Él. Romanos 8:9 dice, si gustan acompañarme, Romanos 8:9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Les digo y les vuelvo a comentar, mis hermanitas, esto es muy fuerte, pero cierto. Hay mujeres que no pueden ser dirigidas por el Espíritu Santo a causa de que aún no han sido sus hijas. Pero si tú el día de hoy estás aquí, o tú que nos escuchas por internet, reconoces que no has tenido un encuentro real con Cristo, que no has podido ser guiada por esta razón, la invitación hoy es a rendir tu vida a Cristo. Es a realmente, si hay dudas en ti, si hay alguna situación que tú sabes que tienes que arreglar con el Señor, la invitación es que tú vayas y le entregues tu vida. Porque nunca es tarde. Dios te dio vida el día de hoy y hoy es una oportunidad más para ir a sus pies y poder experimentar esto de lo que estamos hablando. Pero las que ya han tomado su decisión, que yo confío en que aquí todas, ¿verdad? Ya hayamos tomado esa decisión en Cristo, la respuesta sigue siendo la misma. Si tú eres una hija de Dios, pero no estás siendo guiada por Dios, la respuesta sigue siendo la falta de obediencia. La falta de obediencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque esa falta de obediencia produce un tremendo estancamiento espiritual, donde no podemos ser guiadas por el Espíritu, sino somos guiadas por nuestras emociones que nos llevan a grandes desastres. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Cuántos recuerdan a Jonás? ¿Sí? ¿Qué sucedió con él? Él estaba siendo guiado a un propósito específico. Dios le dio una instrucción, pero él se dejó llevar por sus pensamientos, por sus emociones, porque no quería obedecer, ¿verdad? ¿Y qué terminó? Estancado en el vientre de un pez. 3 días ahí estacionado por desobediente, hasta que decidió obedecer. ¿Será que en este momento podemos estar en esa condición? Estancadas en la boca del pez. ¿Estamos ahí estacionadas por falta de obediencia a Dios? ¿Recuerdan a Sansón? Dios tenía un propósito, quería guiarlo a sus propósitos específicos, pero él decidió ser guiado, ¿verdad? Por su carne, por sus deseos. Decidió ser guiado por sus deseos y se desvió a causa de esas emociones que lo llevaron a tremendos desastres. ¿Será que en este momento nos encontramos luchando con emociones que nos quieren desviar de la dirección de Dios y nos quieren hacer permanecer en esa desobediencia? ¿Recuerdan a David? ¿Cómo olvidar esta historia, verdad? Que nos enseña tanto. Cómo él, por distraerse y alimentar su carne, fue guiado a hacer cosas terribles. Ya sabemos las cosas terribles que pasó con David. Cosas terribles, con consecuencias terribles. ¿Será que podemos estar siendo guiadas en este momento por nuestra carne a causa de desobedecer la palabra de Dios y estamos viviendo desastres en estos momentos en nuestras vidas? Sin duda, mis hermanitas, siempre vamos a tener oportunidad de decidir. Porque aún como hijas de Dios, ¿cuántas saben que Dios no nos obliga? Dios no nos obliga. Dios nos dio una voluntad. Y Dios espera que como sus hijas rindamos nuestra voluntad a su voluntad. Eso quiere decir que Dios espera que rindamos lo que queremos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que las rindamos a su voluntad. Eso es lo que Dios espera como sus hijas que somos. Pero Él no nos va a obligar. Esta es una decisión que tenemos que tomar cada una de nosotras por voluntad propia. Dios, sin duda, tiene planes de bien. ¿Cuántos saben que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Dios tiene planes de bien para nosotros, que sin duda siempre nos llevarán
a sus propósitos. Dice Jeremías 29:11. ¿Cuántos se saben este versículo? Es uno de mis favoritos y lo recuerdo. Cuando tengo situaciones difíciles, créanme que se me viene este pasaje a la mente. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántas aquí lo creen? ¿O ustedes creen que Dios es cruel? Dios no es cruel. A Él no le gusta vernos sufrir. Pero hay procesos que son necesarios que los pasemos para llevarnos a su voluntad. Y su Espíritu Santo siempre nos va a guiar a ese proceso que tenemos que pasar para llegar al fin de sus propósitos. Cuando ustedes van a un paseo, a una excursión, a un museo, a algún lugar histórico, ¿qué hay en esos lugares? Guías, ¿verdad? Hay guías. Esos guías están ahí para llevarte por ese museo, por esa atracción, por esa excursión, de tal manera que puedas recorrer todo el lugar de una forma ordenada, que no te pierdas de ningún lugar de ese museo, ¿verdad? Que puedas verlo atractivo, recorrerlo, darte cuenta de todo lo que tiene, para poder realmente disfrutar de ese tiempo, ¿verdad? De igual manera, Dios, de la misma manera. Bueno, pero ¿qué pasaría si no le hacemos caso a ese guía? Si decimos, ay, ¿sabes qué? Yo este recorrido lo voy a hacer sola. Una, te pierdes, no conoces todos los lugares, ¿verdad? Das vueltas sin rumbo y te vuelves al mismo punto como cuando vas al zoológico, ¿verdad? Que está enorme. Te pierdes sin rumbo, ¿verdad? Porque tú no eres experto, tú no conoces la dirección, pero un guía sabe por dónde ir. Y de la misma manera, Dios nos ha dado al Espíritu Santo como guía en este museo llamado vida, ¿verdad? Que sin duda nos guiará a los planes de bien, ese futuro que nos espera en Cristo Jesús. De lo contrario, solo estarás dando vueltas en un círculo vicioso, dando vueltas en esta vida sin rumbo, en sufrimiento, perdiéndote de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotras como sus hijas. Pero si nosotras permanecemos en una desobediencia, vamos a estar perdiéndonos de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotras. Él quiere guiarnos a ese fin que esperamos en Cristo Jesús. Pero muchas veces, mis hermanitas, nos aferramos a querer hacer las cosas a nuestra manera, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo estoy sintiendo. Si hoy me siento triste, quiero hacer las cosas de esta manera. Si yo me siento feliz, quiero hacer las cosas de esta manera, ¿verdad? ¿Y cuántas saben que nunca salen bien las cosas a nuestra manera? ¿O a cuántas les han salido bien las cosas a nuestra manera? No nos salen. Y como hijas tenemos al mejor guía. Él quiere decirnos cómo hacer las cosas. Muchas veces decimos como el hombre de esta historia que les conté al inicio: sí, voy a Cristo. Y te dicen, oye, pero todo lo que haces marca que vas en sentido contrario, ¿verdad? Y dices, no, sí, es que sí voy a Cristo, pero antes tengo que hacer algunas cosas. Tengo que desperdiciar el tiempo en mis emociones, en mis sentimientos, en mis malas decisiones, y lo único que haces es alejarte más de la dirección a la que vas o a la que dices ir, que es Cristo Jesús. Como mujeres cristianas necesitamos buscar, anhelar, depender, seguir la guía, la dirección del Espíritu Santo. Y a lo mejor muchas esperan que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos hable con voz audible. ¿Y qué creen? Claro que sí. Sí puede ser posible que el Espíritu Santo te hable con voz audible, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero principalmente el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. ¿De qué manera voy a sentir la guía del Espíritu Santo? ¿De qué manera es que yo voy a poder seguir la guía del Espíritu Santo? Número 1, el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. Nos hace comprender las profundidades de la Escritura, y es por el Espíritu Santo que podemos ahora comprenderla. Como lo hablábamos, ¿verdad? Una mujer natural, una mujer que no conoce a Cristo, le es locura. Pero cuando tú vienes a Cristo y el Espíritu Santo entra a tu corazón, se abre. Espíritu viene
del griego neumas, que significa soplo, significa aire, perdón, corriente de aire, soplo, ¿verdad? Y Él nos sopla y nos abre el entendimiento. Nos abre el entendimiento y es así cuando ya comprendes la palabra y dices, híjole, sí lo comprendo. Sí lo estoy entendiendo. Claro que obviamente cuando naces de nuevo, al principio hay muchas cosas, ¿verdad? Que de repente dices, ay, es que se me hace difícil. Pero Dios, mientras tú le buscas, Él te empieza a dar de su revelación, de la revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante saber que número uno, Él nos guía por medio de su palabra. Juan 14:26, ¿me acompañan ahí, por favor? Dice así, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Y les recordará todo lo que les he enseñado. La principal forma en que el Espíritu Santo te guía, nos guía, es recordándote lo que ya has leído y aprendido en tu Biblia, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra, es quien la trae a nuestras mentes y corazones en el momento oportuno para ser guiadas por Él y poder así andar en la voluntad y en los propósitos de Dios. ¿Qué pasa? Llega la dificultad, ¿verdad? Estando en oración, el Espíritu del Santo trae a tu mente: en este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. No te dejaré ni te desampararé. Y el Espíritu de Dios nos guía, ¿verdad? A crecer en fe, a esperar. Espera, recuerda quién soy yo. No te desanimes, toma aliento, tome aliento tu corazón, ¿verdad? Y cuando llegan esas situaciones en las que te sientes a lo mejor triste, estancada o con una situación de dificultad, el Espíritu de Dios te guía a crecer en fe, a no quedarte ahí, a amar la voluntad de Dios, a no actuar bajo tus emociones ante situaciones difíciles. Porque ¿qué pasa, verdad? Llega la escasez, llega la enfermedad, llega el desempleo, el problema familiar. Y el Espíritu Santo actúa en ti, porque ya hay una palabra que tú tienes en tu corazón que te va a recordar. El Espíritu siempre nos va a llevar a actuar con sabiduría, a pensar antes de hablar, a no ser arrebatadas. Una mujer guiada por el Espíritu no calla la voz del Espíritu. Cuando muchas veces pasa esto, mis hermanitas, que somos hijas de Dios, pero no nos hemos dado cuenta que todo el tiempo estamos callando la voz del Espíritu. Que estás alimentando tanto tu carne, que todo el tiempo estás callando la voz del Espíritu y sabes que lo que estás haciendo y cómo estás actuando no es correcto y el Espíritu Santo te está redarguyendo, pero decides callar. No voy a hacer caso, no quiero obedecer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tienes un conflicto con tu esposo, las mujeres que están casadas? Inmediatamente el Espíritu Santo te recuerda, debes de respetar a tu esposo, mujer. ¿A cuántas les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo les cuento, me voy a balconear, ¿verdad? Pero yo les cuento que en una ocasión, estando en mi casa, yo estaba en la parte de arriba, su casa. Yo estaba en la parte de arriba y mi esposo en la parte de abajo. Y mi esposo se puso a escuchar, no sé qué estaba escuchando con sus audífonos. Entonces yo le estaba hablando, Andrés, mi amor, mi vida, mi cielo. Le estaba hablando y no me hacía caso y yo me desesperé porque yo lo necesitaba. Entonces bajé y le dije enojada, Andrés, te estoy hablando. Y Andrés, ay, perdón, mi amor, no te escuché. Y yo me molesté, lo acepto. En ese momento, de verdad,
Así me redarguyó el Espíritu Santo, mis hermanas. Y me dijo, bájale. Y mi esposo está de testigo, en ese momento le dije, no, mi amor, perdóname, no debí de enojarme, perdóname, me desesperé. Pero pasa, es una realidad, a veces actuamos por impulso. Mi esposo se está riendo. Pero sí pasa, ¿verdad? Y Dios me recordó, hey, así no es la forma de enojarte y hablarle a tu esposo. Y yo dije, perdóname, no te quise hablar feo. Me desesperé porque pensé que no me estabas haciendo caso. Y ya, ¿no? Vamos al perdón y ya, así nos reconciliamos, hermanas, así nos reconciliamos. Pero pasa que el Espíritu Santo siempre va a estar presto a guiarnos a su obediencia, a no estar en pecado. ¿Qué pasa cuando estás con tu esposo y pasa una situación así? ¿Te vale y sigues gritando? Y el Espíritu Santo te está diciendo, estás mal, me estás desobedeciendo, le estás faltando el respeto a tu esposo. ¿Hacemos caso o lo ignoramos? ¿Verdad? Como una hermana que también dice, y ella contaba que Dios le mostraba que su esposo estaba mal en ciertas cosas y que de repente ella se desesperaba, ¿verdad? Y que Dios, el Espíritu Santo le decía, ora por él y no digas nada, quédate callada, solo ora por él. Y saben, en su tiempo el Espíritu Santo obró en la vida de su esposo y su esposo comprendió el comportamiento de su esposa y su actuar, la guía que ella había seguido del Espíritu Santo. También aquí yo veo que hay muchas jovencitas, levanten las manos. Todas somos jovencitas, por fe. ¿Verdad? Y también suele ver, ustedes aunque no estén casadas, siempre van a haber situaciones en las que el Espíritu Santo te va a llamar la atención y te va a decir, sé guiada por mí. Cuando tú, jovencita, estás con tus papás y les estás faltando el respeto, si tú eres una hija de Dios, créeme que el Espíritu Santo te exhorta y te habla y te dice, bájale 2 rayitas, como a mi Ángela. Bájale 2 rayitas, ¿verdad? Y cuando tú eres una mujer, una jovencita que está siendo guiada por Dios, entonces tú recapacitas y le pides perdón a tus papás. Y esto con tu hermano, con tu amigo, con quien sea, con tu jefe, ¿verdad? Con quien sea. Siempre el Espíritu Santo va a estar guiándote, siempre. No tenemos pretexto, pero la obediencia la hacemos nosotros. La obediencia es de nosotros. El Espíritu Santo también nos exhorta y nos guía al arrepentimiento cuando no actuamos conforme a la voluntad de Dios y nos dice, perdona, si no Dios a ti no te perdona. Sé humilde, ¿verdad? Porque Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Ama, porque el amor es de Dios. Quita la envidia y los celos, porque son carnales. No descuides tu comunión con Dios. Y cuando tú obedeces lo que Dios te está diciendo, entonces hay bendición. Hay bendición, mis hermanas. Pero ¿cómo vamos a ser guiadas si somos mujeres que no buscamos la intimidad con Dios? Que no leemos ni estudiamos su palabra, que no nos refugiamos en ella y no creemos en el poder de ella. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no hay palabra de Dios en nosotros? ¿Qué nos va a recordar? Por esta razón, mis hermanitas, muchas veces nuestras vidas están de cabeza. Estamos buscando, ¿verdad?, soluciones a nuestros problemas en todos lados, menos en donde debemos buscar la guía. Tienes falta de paz, tienes ansiedad, tienes depresión y estás buscando el mejor psicólogo de Guadalajara, ¿verdad? Ya hasta te quieres internar porque dices, no, es que yo ya no puedo con estas emociones que estoy viviendo. Y hermanitas de la iglesia, ¿verdad?, te dicen, mira, recuerda la palabra de Dios. Y tú sí, pero no quiero obedecer. No quiero dejar aquello, no quieres dejar aquello que sabes que está mal y que Dios te ha pedido que dejes de hacer. O no quieres perdonar y te aferras al dolor. Es que me hizo, ¿verdad? Y no quieres buscar a Dios de corazón. Esa es la realidad, ese es nuestro problema. Nuestra carne es nuestro gran problema. Que muchas veces preferimos estar en nuestra carne que buscar la guía de Dios, aun cuando sabemos que andar en la carne es lo más doloroso. No queremos ver que el Espíritu Santo nos guía a la paz. ¿Qué dice la palabra?
¿verdad? ¿Qué nos dice? Que Él nos da la paz que no da este mundo. Dios nos da una paz que es gratuita por Él. No necesitamos pastillas para dormir. No necesitamos que alguien nos cante por las noches, ¿verdad? Para dormir bien. No. La paz la da Dios. Él nos las da. Y es solamente teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón que podemos experimentarlo. Pero qué triste es no poderlo experimentarlo aún siendo sus hijas por desobedientes. No sé si ustedes han conocido personas que tienen años en las iglesias. Años, estoy hablando 30 años. Y tú la ves y dices, ay, esta hermanita de verdad que sigue en sus mismas aflicciones. Sigue en sus mismas emociones. Porque ¿sabe qué, mis hermanitas? Nosotras nos reflejamos. Las personas que están a su alrededor notan cuando eres una mujer guiada por el Espíritu Santo y notan cuando no lo eres. Claro, si la otra persona sí está siendo guiada por el Espíritu, ¿verdad? Se nota en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de enfrentar las situaciones de la vida. Se nota. Y realmente es necesario que nosotros crezcamos, que no nos quedemos años en el cristianismo para no haber crecido nada y no llevar fruto para Dios en su tiempo. A lo mejor eres una mujer que le batalla con los celos y tiene problemas con su esposo a causa de ello. O te cuesta dar a los demás, o te cuesta sujetarte a tu esposo, o te sientes herida, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Una mujer que busca el Espíritu Santo para su vida va y busca qué dice la palabra. Y no dice, pero es que me hizo, es que no puedo, es que ya lo intenté, es que sí busco a Dios. Porque muchas veces decimos, es que sí busco a Dios de verdad. Es que en verdad sí oro. Es que en verdad, si eres una persona que dice, es que en verdad sí se lo entrego a Dios y sigues en la misma condición, necesitamos examinar si realmente estamos obedeciendo a Dios o solamente lo estamos diciendo de boca. ¿Verdad? El Espíritu Santo es quien nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a perdonar, a quitar aquellos celos carnales, a sujetarnos a nuestros esposos, obedecer a nuestros padres. Y cuando tú eres obediente, el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Te fortalece, te ayuda a crecer en esas áreas en las que batallas. Y tú dices, ay, gracias Señor, porque yo le batallaba en esta área tanto, pero te la entregué, me dejé guiar por ti y ahora he podido ver crecimiento de bendición. Porque decides someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Pero cuando no seguimos la guía del Espíritu Santo, nos alejamos cada vez más del propósito de Dios para nuestras vidas y nos perdemos el rumbo, perdemos la dirección. Nada está claro. Cometemos error tras error. ¿Han dicho esto alguna vez? ¿Han dicho, estoy cansada de cometer error tras error? No me contesten, es una pregunta personal, pero si tú contestaste el día de hoy que sí y esta es tu situación actual, necesitas obedecer la guía del Espíritu Santo. Necesitas dejar de tomar decisiones por impulso. Necesitas preguntarle a Dios qué hacer, porque a veces ese es el problema, mis hermanitas, que no le preguntamos a Dios qué hacer. Están como yo cuando yo estaba en la universidad, cuando iba a entrar a la universidad. Yo según le preguntaba a Dios, pero yo le decía, Señor, ¿tú quieres que yo estudie ciencias de la comunicación? Y yo ya me estaba inscribiendo. Y eso suena broma, pero así me pasó. Según yo estaba orando, pero yo ya me había inscrito, por si sí o por si no, ¿verdad? Así a veces actuamos. Le preguntamos a Dios por rutina, pero no por querer ser guiadas, porque una persona que quiere ser guiada espera en Dios, espera su respuesta y actúa en base a la guía. Entonces tú le dices, Señor, me voy por la derecha o por la izquierda. Y si Dios no te dice nada, bueno, entonces yo creo que por la izquierda. No, te esperas. Y si Dios no te contesta es porque no es el tiempo, ¿verdad? Tenemos que aprender. Necesitamos comenzar a ser mujeres realmente guiadas por Dios y no por nuestros pensamientos o por lo que creemos. Y saben una cosa, mis hermanas, es triste y muy lamentable, pero el día de hoy en la iglesia están las emociones disfrazadas de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Escuchamos frases como, Dios me dijo, lo sentí en mi espíritu, Dios me guió a hacer esto o aquello. ¿Han escuchado frases así? ¿Sí? ¿Verdad que sí se escuchan, verdad?
Y esto es una realidad, son cosas que suceden por medio del Espíritu Santo. El Espíritu guía, el Espíritu pone el sentir, el Espíritu dice. Esto es una realidad, el Espíritu nos inspira. Esto es bíblico. Pero lamentablemente hoy en día se usa para hacer cosas a conveniencia de las emociones de las personas, sin ningún tipo de temor, mis hermanitas. Y saben que hay que tener temor de Dios para decir que el Espíritu Santo nos guió, nos dijo, nos puso. ¿Verdad que sí hay que tener temor? No hay que poner palabras en Dios que Él no dijo. Tristemente esto se ha distorsionado tanto y muchos se van al otro extremo de ya no creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, cosa que esto no debe de ser así, porque es algo real. El Espíritu Santo nos guía de muchas maneras. Como ya se los mencionaba, la primera es que nos guía por medio de su palabra, pero también Él nos guía, número 2, por medio de la comunión íntima. El Espíritu Santo nos guía por medio de la comunión. Necesitamos ser mujeres que tengan una intimidad verdadera con Dios para poder ser verdaderamente guiadas por el Espíritu. Necesitamos ser mujeres espirituales, de tal manera que tengamos un oído dócil, sensible al Espíritu, que sepamos discernir el mover del Espíritu. Veíamos que la primera era, ¿cuál era la primera? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Pero hay cosas, mis hermanas, que el Espíritu Santo nos va a decir de una manera más específica. ¿Sabían esto? El Espíritu Santo nos habla de una forma específica. Pero para que realmente aprendamos a discernir esa voz del Espíritu Santo, necesitamos verdaderamente tener una relación con Dios. Recordemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿dónde? Dentro de nuestro corazón, de nosotros. Y Él también nos guía, también inspirándonos. ¿Cuántas de aquí han experimentado el que Dios ponga en tu mente a personas aún sin ser tan cercanas y te pone, ora por esta persona? Y tú dices, ah, caray, fue mi pensamiento, ¿de dónde surgió eso? ¿Verdad? ¿Han experimentado eso? Que Dios, el Espíritu Santo te guía a orar. Por ejemplo, Evelyn en alguna ocasión me comentaba que el año pasado que ella sufrió de una muy fuerte infección y traía unas temperaturas como de 41. Dice que fue algo impresionante lo que ella pudo presenciar, porque dice que estando mal, o sea, imagínense, la temperatura te hace sentir que los huesos se te quebran, ¿no? O sea, te sientes muy mal. Dice que Dios empezó a ponerle, el Espíritu Santo le ponía personas en la mente por las cuales orara. Estando ella en esa condición de enfermedad, venían a su mente personas y dice que Dios la guiaba a estar intercediendo por otras personas, aún ella estando en esa situación. Qué tremendo, ¿no? Y si le preguntan, yo sé que fue hermoso experimentar el poder interceder a favor de otros aun cuando tú tienes necesidad. Y qué bonito es ser dóciles a la voz de Dios. También el Espíritu Santo a veces ha guiado a bendecir a otros hermanos, a ofrendarles aún sin ni siquiera saber su situación. Pero cuando obedeces y después te das cuenta de la necesidad que había, dices, gracias Señor porque fui dócil, ¿verdad? A esa generosidad, a ese dar que tú pusiste en mí. Hay un hermano que en una ocasión, él comenta que Dios le puso, fíjense, o sea, el Espíritu Santo hablando específicamente, que le dijo, dale cierta cantidad a cierta persona. Y que él se quedó así y que dijo, ay, o sea, ¿será, no será? ¿Sí me explico? Se quedó como, pero sí, qué vergüenza, a lo mejor se ofende, dice, ¿por qué me das esto? Y dice que lo dejó pasar, no obedeció porque se sintió extraño. O sea, qué curioso, ¿no? O sea, dale cierta cantidad a cierta persona. Y estaba ahí esa persona, pero él no se atrevió, le dio pena. Dijo, es que, ¿cómo voy a llegar y le voy a dar? Pues va a decir que qué onda, o sea, ¿por qué le doy eso? Lo dejó pasar. ¿Y saben qué pasó? Al tiempo, dice que no sé cuánto pasó, una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo, que platicando con esta persona, le dice, no, brother,
Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno. Fíjate que hace tiempo yo necesitaba cierta cantidad para la renta de mi casa y yo no la tenía. Entré a mi escritorio y estaba esa cantidad en mi escritorio. El otro se quedó, la persona que no fue obediente en esa ocasión, se quedó helado. Porque, ¿saben? Él no fue dócil en esa ocasión, pero Dios usó a otro para cumplir su propósito. Dios lo había guiado y él no obedeció en esa ocasión, pero Dios guió a otro que sí obedeció. Y al final Dios cumple su voluntad, mis hermanitas. Pero qué hermoso es nosotras poder ser guiadas. Y él, claro que lo aprendió, ¿verdad? Y ahora es una persona que se ha hecho muchísimo más sensible a la voz de Dios. Y es usado grandemente por Dios. Pero el Espíritu Santo nos puede hablar, mis hermanas, en lo específico, cosas tremendas. Y ¿saben qué? Haciendo esta enseñanza, se me venía una tras otra de las que recordaba, mías y de otras personas, y no las puedo poner todas aquí porque se me va toda la enseñanza, pero sí puse algunas y ahorita se las voy a platicar. Pero es tremendo porque cuando pones tu mirada y empiezas a poner enfoque, atención a esos detalles que el Espíritu Santo nos quiere hacer ver, es tremendo el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es personal para nosotros. Cada una tenemos esa bendición de hacerlo personal, de tener esa comunión personal, ¿verdad? En otra ocasión, nuestro pastor, Memo, tuvo una experiencia tremenda y que esta sí quiero contárselas porque creo que hasta para él la recuerda con mucho amor, creo yo, porque el Señor ha sido bueno. Fíjense que él en una ocasión fue a cuidar a un hermano. En ese tiempo estaba muy enfermo y él se quedó en el seguro con él toda la noche. Y dice él que al lado había un señor que ya estaba muy grave. Dice, ya estaba muy grave y pues yo estaba así, ¿verdad? No sé si estaba leyendo, estaba cuidando a la otra persona, a este hermano. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, ve y compártele el evangelio. Y que él se quedó así y que volteó a verlo y él estaba dormido. Dice que eran más o menos como las 12 de la noche. Y que dijo, no, pues mañana temprano le comparto. Y que es porque lo vio pues acostado. Y ya como a las 2, una cosa así que pasó 1 hora o no sé, 2 horas, que volvió a decirle, ve y compártele el evangelio. Y que él volvió a voltear y que dijo, pues no, sigue dormido. Y en eso la máquina empieza a marcar que ya no había latido en el corazón. Y empiezan a venirse los enfermeros, porque ya no había latido en el corazón de este hombre. Dice el pastor que sintió tremendo y se asustó, pues, de que Dios me estaba diciendo y no lo hice. Y este hombre ya murió. Y dice el pastor que empezó a orar y a decir, Señor, perdóname por no haber sido obediente, regrésale la vida, yo le voy a hablar, pero por favor dame esa oportunidad, perdóname. Y empezó a orar, ¿y saben qué pasó? Regresó los latidos. Dice que fue algo impresionante porque hasta los doctores y los enfermeros se sacaron de onda de, no sabemos qué pasó, pero se estabilizó, lo dejó, se paró. Y fue y le predicó el evangelio. Estaba ahí con su hermana y dice que le dijo, ¿sabes qué? Permíteme hablarle a tu papá de la palabra de Dios. Yo sé que Dios puede obrar, ¿verdad? Y dice que terminó, se regresó a su lugar y como a los minutos, 1 hora, murió. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos verdaderamente lo creen que esto pasó? Si no lo creen, por eso no lo experimentan. Porque no lo creen. Pues bueno, es algo impactante, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos guía todo el tiempo, pero necesitamos realmente creerlo, vivirlo. Es una bendición el poder ser guiadas, el poder ser usadas en esta vida por Él. Y muchas veces las que tienen poco en el Señor dicen, no, pues es que yo para experimentar al Señor así,
Tienen que pasar años, ¿verdad? Para yo poder ser una mujer que realmente escuche la voz de Dios, porque yo me siento muy chiquita y es que yo no sé, y es que pues a veces nos podemos sentir así, pero saben que no es así, porque en el momento en que el Espíritu Santo te sella como su hija, Él empieza a trabajar en ti, Él empieza a hablarte. Y también traigo un ejemplo, ¿verdad? De mucha bendición, de una muchachita, de hecho amiga de Evelyn, que la conozco físicamente, pero ella se fue a vivir a Estados Unidos y se convirtió a Cristo hace poco. Y le contaba a Evelyn, ¿verdad? Que es algo impresionante, se acababa de convertir a Cristo. Les estoy hablando que tenía, no sé, meses, 1 mes, 2 meses, no sé cuánto, pero muy poquito, muy poquitito. Y se fue a vivir a Estados Unidos y entró a un banco para latinos en Estados Unidos y la trataron, pero sí mal. La menospreciaron, la trataron horrible y ella estaba llorando, estaba afligida. Y se fue, no sé, como a un súper. Se fue a un súper y dice que ahí había una persona que llegó, la tocó y le dijo: no te preocupes, todo va a estar bien. Y que ella se quedó así y se sacó de onda, ¿verdad? Dijo: ay Dios, ella lo sintió como un ángel. Dice que ella sintió como si fuera un ángel, ¿verdad? Y que ella siguió caminando y que iba para su casa y que algo habló a ella y que le dijo: ve a la izquierda. Y que ella se quedó así y que dijo: ay, pero si mi casa es para la derecha. Y que ella dijo: ve a la izquierda. Dice: me di vuelta a la izquierda y después ve hacia la derecha. Y se dio vuelta hacia la derecha y la iba guiando, dice, hasta que llegué a un banco, a otro banco. Dice, un banco que no era para latinos, claramente era otro tipo de banco. Entró y ahí la trataron como nunca. Es más, le faltaba un papel o no sé qué le faltaba, y aún así Dios le dio tanta gracia que le dieron su trámite que ella necesitaba. Pero fue guiada, tenía súper poquito tiempo, y el poder experimentar al Espíritu Santo de esa manera, que te hable de una manera que digas: Dios de mi vida, ¿por qué me está hablando? ¿Por qué siento esta voz? O porque que ella haya sido dócil para escuchar esa voz y seguirla, es algo tremendo. Pero eso viene de un corazón sensible a Dios, un corazón con fe. Una persona que no cree no va a poder experimentarlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra. Si tú no estás creyendo en lo que Dios puede hacer, no lo vas a experimentar. Pero Dios quiere que seamos mujeres que lleguemos a experimentar no solo la guía por medio de la palabra de Dios, sino también una guía específica. Porque Dios dice: habla. ¿Verdad? Dios dice: guarda silencio, da el consejo, interviene. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo guía. ¿Se imaginan qué precioso? Me daba cuenta, haciendo esta enseñanza, que muchas veces no estamos lo suficientemente atentas de lo que Dios quiere hacer cada día en nuestro entorno, y cómo Dios nos puede usar en cualquier lugar, en aquel lugar que menos imaginamos. Es por eso que siempre tenemos que estar atentas, expectantes, pero con equilibrio, ser muy sabias y discernir cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es mi emoción, ¿verdad? Miren, este tema del Espíritu Santo es bien delicado, es muy delicado por todas las transgresiones que se ha hecho, ¿verdad? Todo el distorsionamiento que se ha hecho. Pero nosotras como mujeres de Dios tenemos que ser bien sabias y cuidar esa guía, discernir cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es mi emoción, cuándo es mi pensamiento, ser prudentes. Pero no debemos de olvidar que Dios guía y todo el tiempo está direccionándonos, todo el tiempo a hacer su voluntad. Pero a nosotros Dios, el Espíritu Santo guía, y a nosotros nos compete ser obedientes. Nos compete tener esa comunión con Dios, que sea real. Nunca debemos de abusar de la guía del Espíritu Santo. Es una línea muy delgada. Debemos ser muy sabias.
Porque luego están las hermanitas que dicen, Dios me dijo que tú, esto y aquello, ¿verdad? Y se la pasan diciéndole a todo el mundo que Dios les dijo. Pero curiosamente, muchos escuchan la voz de Dios más para los demás que para ellos mismos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces, y tristemente hay enseñanzas en otras iglesias y en otras congregaciones que se usa mucho el Dios me dijo. Dios me dijo, Marilu, que tú me tienes que dar un porcentaje de lo que ganas. Imagínate, ¿no? Y suena risa, pero en verdad hay gente que abusa. Pero sabes, si tú eres una mujer que realmente eres guiada por Dios, vas a saber discernir cuando algo viene del Espíritu de Dios y cuando algo no viene del Espíritu de Dios. Y no debemos de ser engañadas. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente es una palabra de parte de Dios guiada por el Espíritu Santo? Porque jamás irá en contra de la palabra de Dios. Jamás irá en contra de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Siempre habrá un perfecto orden a la palabra y a la sabiduría de Dios. De esa manera no vamos a ser engañadas. Pero si somos mujeres que no abrimos la Biblia, que no nos gusta orar, que no nos gusta pasar tiempos con Dios, ¿cómo vamos a evitar ser engañadas? Todo lo que nos digan nos los vamos a comer. Porque no hemos desarrollado, ¿verdad? Esa intimidad con Dios, ese discernimiento de la guía del Espíritu. Necesitamos nosotras verdaderamente ser guiadas por Dios y estar expectantes de lo que Dios nos está diciendo, pero principalmente a nuestras vidas. No estar buscando qué Dios le quiere decir a fulanito y a manganito, ¿verdad? Sino qué Dios me quiere decir a mí, de qué manera Dios me quiere guiar. Principalmente por su palabra, pero también de qué manera específica Dios me está hablando. Miren, como Evelyn siempre se los menciona, que cuando nosotros hacemos una enseñanza no tardamos en ser probadas. Y esa es una realidad. El lunes me pegué en mi dedo chiquito del pie. Bueno, en el segundo. Duele mucho, ¿verdad? Me pegué y se me puso muy morado y negro, como negro. Y la verdad no me dolía tanto, poquito, pero mi esposo no quiso dejar de hacerme radiografía. Me dijo, no, para descartar mejor. Bueno, allá vamos a la Cruz Verde. Y mi esposo me llevó y se le olvidó el iPad en el trabajo. Entonces yo le dije, si quieres regrésate a la oficina, yo me quedo aquí haciendo fila, a lo mejor vamos a tardar mucho. Me dijo, bueno, voy. Y se fue. Y como yo estaba sentada y como a 4 lugares estaba una señora de 79 años, porque escuché su edad. Bien, se veía muy viejita. Y cuando se va mi esposo empieza a gritar la señora, pero a gritar, había como 11 personas ahí, a gritar, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya no puedo, Dios mío, mi mano, mi mano. Y empezó a gritar la señora y todos se le quedaban viendo. Y yo estaba así y los doctores, los enfermeros venían y trataban de tranquilizarla, se iban, luego venía otro. Y de verdad que yo sentí, ve y ora por ella, acércatele. Y yo me quedé así, viéndola que gritaba. Y todas las demás personas viéndola. Y de verdad era, y yo así de, ¿será Dios? Yo, acércate, ora por ella. Y yo, de verdad que tardé, no sé si fue mucho o poco, pero entre que sí, ¿no? Y ya dije, voy a ir, de verdad, lo había decidido. Cuando se acerca otra señora a consolarla, me sentí mal. No fui obediente. ¿Y saben por qué? Yo me quedé meditando en esto y le decía a mi mamá, justo se lo platicaba. Muchas veces como que se nos olvida. Y con esto no quiero decir que a todos lados vas a estar viendo, ¿verdad? ¿Por quién oras? ¿Por quién? No es así. Hay que ser muy prudentes. No con todo mundo vamos a estar, voy a orar por ti y esto y el otro. No, tiene que ser la guía de Dios. Aguas con esto, no hay que desequilibrarnos. No es que en todo lugar tengas que orar por alguien o tengas que decir algo. No, pero hay guías específicas. Y yo le decía a mi mamá, siento que a veces se nos olvida, porque después pensé, capaz que Dios nada más me trajo a la Cruz Verde por eso, porque ni tenía nada en el dedo, no tenía quebrado nada. Pero muchas veces perdemos el enfoque
del día a día. No estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer. Muchas veces se nos olvida que podemos ser usadas en cualquier momento y tenemos que tener el discernimiento, nuestros oídos prestos, dóciles y sensibles a cómo Dios, al mover de Dios, cómo Dios te quiere usar en tal lugar. Y si les soy sincera, yo pues me iba a ir a checar el dedo, ¿no? Pero después pensándolo, estando ahí, dije, capaz que pues Dios quería que usarme de esa forma, porque Dios lo puede hacer. Y bueno, aprendí y dije, tengo que estar más presta. Y justo me tocaba a mí dar esta enseñanza. Y dije, ay Señor, tengo que estar más presta, que no se me olvide que tú hablas, que tú guías, que tú quieres cumplir propósitos. El Espíritu Santo te guía también por medio de tus líderes. Número 3, ¿verdad? El Espíritu Santo te guía por medio de tus líderes, hablando tanto por medio de tus padres, en el caso de estar aún bajo su techo, y por medio del liderazgo de la iglesia. Los líderes espirituales, mis hermanas, son puestos por Dios como protección al pueblo de Dios. Y es a través de ellos que podemos recibir también la guía del Espíritu Santo. Claro, siempre y cuando sean líderes espirituales conforme al corazón de Dios, líderes que realmente busquen a Dios y su voluntad. Dios los usa en nuestras vidas para bendición. Y qué bendición es poder acercarnos con nuestros pastores y poder pedir una guía, dirección. Créanme que cuando un pastor y líder es espiritual, va a poder dar esa guía conforme al Espíritu Santo para nuestras vidas. Es hermoso ver el cuidado de Dios a través de ellos. Efesios 4:11, yo se los leo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La labor de un líder es edificarnos, llevarnos a un mayor crecimiento. Y con esto no estoy diciendo que todo el tiempo para cada decisión tengas que estar en consejería. Claro que cuando tú eres un bebé espiritual, probablemente al principio sí necesites, ¿verdad? Muchísimo más esa guía, a lo mejor en pequeñas decisiones, porque es parte de tu crecimiento. Pero va a llegar un momento en el que tú como cristiana necesitas ser sensible y desarrollar esa sensibilidad al Espíritu Santo, de tal manera que tú puedas ser guiado y que cuando tú sientas, ¿verdad?, que necesitas una confirmación de parte de Dios, porque a lo mejor no estás segura, puedes venir con tus líderes y créeme que tus líderes espirituales podrán darte esa guía y esa confirmación, porque Dios los usa también para darnos esa confirmación del Espíritu Santo cuando son hombres espirituales. Dios quiere, sin duda, que como iglesia, como mujeres, como este grupo que Él ha formado, su iglesia, seamos mujeres que edifiquen, que sean guiadas con sabiduría de Dios, que sean guiadas por medio de la voz del Espíritu Santo y que dejemos ya nuestras emociones, nuestros pensamientos. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cómo quieres que reaccione? Ya no quiero reaccionar a gritos, ya no quiero ser una mujer que esté peleando todo el tiempo, ya no quiero ser una mujer impulsiva, una mujer que se sienta, ¿verdad? Se sienta por todo. No quiero ser una mujer que actúe en la emoción. No quiero ser una mujer inmadura, Señor. Guíame, dame esa dirección. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a dejar las cosas de niños para avanzar hacia una madurez y poder experimentarte en esta tierra, aún con voz audible. ¿Sabían que el Espíritu Santo ha hablado con voz audible? Lo ha hecho cuando Él quiere. ¿Quieren experimentarlo? Yo sí quisiera experimentarlo. Pero tampoco se trata de nada más querer estar experimentando cosas sobrenaturales. Hay que tener cuidado con eso, porque principalmente la principal manera en la que Dios nos guía, ¿cuál dijimos que era?
la palabra. No estés esperando a que Dios te hable en voz audible. Ya tenemos su palabra escrita. Aquí está su voz. Guiémonos por esa voz. ¿Tienes problemas con tu esposo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te está guiando el Espíritu a hacer? Orar, ¿verdad? Ir a su palabra. Intercede por él. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Qué guía te está dando Dios? ¿Gritarles? ¿Jalarles del cabello para que no se vayan en la noche? No. El Espíritu de Dios es sabio y te va a guiar con sabiduría. ¿Verdad? Tú, muchachita, jovencita, ay, todas voltearon, muchachita, y aquí estoy. Estás pasando tentaciones, ¿verdad? A tu edad, con muchachitos que se te están acercando. ¿Qué guía te da Dios? Sé guiada. Haz caso a la guía del Espíritu Santo. Espera en mí. Yo tengo a ese varón para ti. ¿Verdad? ¿Qué guía les está dando Dios? Mujer soltera, mujer viuda. ¿Qué guía te está dando Dios a ti en esta situación que tú estás viviendo en tu etapa como mujer? ¿Te está guiando a servir en la iglesia? ¿Te está guiando a hablarle a alguien de Cristo? ¿Qué guía nos está dando Dios? Porque el Espíritu Santo siempre nos quiere guiar, pero necesita haber palabra, ¿verdad? En nosotros. Es como ¿cuántos han tenido, no sé cuántas han tenido experiencias de evangelizar? Es hermoso evangelizar, hablar la palabra de Dios, y cuando estás con esa persona es impresionante porque el Espíritu Santo te guía a hablar ciertas cosas y te recuerda su palabra y tal versículo, y mira, mi palabra dice, y empiezas a hablarle a esa persona de una manera bien personal, y es bien bonito experimentarlo, ¿verdad? Porque Dios nos quiere guiar todo el tiempo. Dios hoy nos está hablando a nuestros corazones. Quiere llevarnos a examinar si verdaderamente estamos siendo mujeres guiadas por Él o por nuestras emociones. Quedémonos con esta pregunta. ¿Por qué si decimos querer ir por los caminos del Señor, por qué muchas veces estamos yendo en la dirección contraria? Retornemos, mis hermanitas, y volvamos al camino, a la dirección correcta, aquella que nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Termino con este salmo. Quiero que todos lo leamos. Salmo 25, 4 y 5. Salmo 25, 4 y 5. ¿Listo? Dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad. Porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. ¿Qué dice? Enséñame, Señor, a vivir a tu manera. Guíame, enséñame tu verdad. Ayúdame a no andar en mis emociones. Ayúdame a someter mi voluntad a tu voluntad. Guíame por medio de tu Espíritu Santo. Dios hoy quiere que nosotras examinemos. ¿Hemos estado expectantes de lo que Él quiere hacer o lo hemos estado ignorando? El Espíritu Santo está presto para hablar a nuestros corazones y usarnos, pero ¿lo hemos estado callando? ¿Hemos estado alimentando tanto la carne de tal manera que el Espíritu se escucha demasiado bajito? Alimentemos nuestro espíritu, mis hermanas, y seamos guiadas por Él. Pónganse de pie, vamos a entonar este canto con todo nuestro corazón al Señor para darle gracias y pedirle que nos guíe con su Espíritu Santo, que nos encamine y que nos dé la fortaleza para seguir en sus caminos, obedeciéndole, siendo mujeres de obediencia. Ya no más, digámosle al Señor, ya no más. Quiero andar en tus caminos, no en los míos. Entonemos este canto.
Dile aquí. Habla que tu siervo escucha. Háblame, te necesito oír. Habla que tu siervo oye. Háblame, te quiero obedecer. Dile, habla. Habla que tu siervo escucha. Háblame, te necesito oír. Habla que tu siervo oye. Háblame, te quiero obedecer. Quiero conocer, Señor, conocer tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Ahora dile con todo tu corazón: guíame con tu Santo Espíritu, guíame con tu palabra, guíame con tu Santo Espíritu, guíame con tu palabra, guíame con tu Santo Espíritu, guíame con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra derramada en nuestros corazones en esta noche. Gracias porque tú nos has hablado, nos has exhortado a salir de la pereza, a salir de la comodidad, a buscarte más, Señor, a buscar la guía de tu Santo Espíritu. Aquí estamos, Señor, tus siervas, queriendo ser guiadas por tu palabra, guiadas por tu Santo Espíritu. Háblanos, que te queremos obedecer. Háblanos, Señor, y ayúdanos a andar en tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias porque no nos dejas donde estamos, sino que nos quieres llevar a más. Ayúdanos a ser mujeres conforme a tu corazón, mujeres que te anhelen, que te busquen, que se sometan a tu voluntad. Te entregamos nuestra voluntad el día de hoy, Señor. Haz con nosotras lo que tú quieras. Guíanos ante tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Y perdónanos cuando hemos sido necias, cuando hemos callado la voz del Espíritu, cuando hemos sido desobedientes. Ya no más. Ya estamos cansadas de hacer las cosas a nuestras maneras. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos tomar la decisión de obedecerte hoy. Guíanos, estamos dispuestas, Señor. Haznos sensibles, que podamos desarrollar esa sensibilidad a tu Espíritu Santo. Gracias porque nos los has dado sin merecerlo. Ahora somos llamadas tus hijas y podemos experimentarte. Gracias, Señor, te amamos y te honramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, a mis hermanitas, por su palabra. Qué gusto haberlas tenido aquí para juntas aprender de Él, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que pasen bonita noche.